Ya sé, se me ocurrió una idea, cayó en la punta de mi lengua y no la quiero abandonar. Lo sé, le falta una cosita, cambiarle alguna partecita, le falta una vueltita más. Bueno, está bueno lo que hace, me gusta, ¿eh? ¿Sí? Sí, empecé fresco, está bueno. En un momento de no cosas frescas en la Argentina, Eso, Bueno, gracias. Gracias. es fresco. Y tratamos de hacer. Ailo es muy fresco. No, tratamos un poco de que. O sea, hay historia de la publicidad y todo, pero a veces está bueno aprender de los que hicieron y un poco tratamos de que Sí, sea. yo les sea aviso mejor. que va a ser, o sea, me van a tener que sacar con forceps cosas, ¿eh? O sea, primero porque no me acuerdo de nada, Mirá esto. y segundo, está bien, pero a veces mienten las cosas. Y después, no sé si ya soy un tipo interesante para decir cosas acá en este Obvio caso, que sí. ¿no? Yo Pero creo bueno. que también. Mirá, Por eso hace mucho que no hago ningún, o sea, si te fijas, hace mucho que no doy ningún reportaje, no Sí. un carajo. Es no, que Por ahí esto porque te haces es el un mo- difícil. no, de no es por Hernán. eso. Es por no tengo nada para decir. Y lo poco que tengo para decir sería peligroso. No, pero lo Quiero peligroso seguir lo en puedes esto, decir. lo lo peligroso está bueno acá. Está bueno acá lo veremos, peligroso. Veremos cómo se Genera da. engagement. así Porque que- después Me interesa que hacemos. salga la acá bien. Sí, obvio. Hacemos clips y se viralizan algunos. Sí, ya lo Tipo, sé. Carlos Pérez se volvió súper viral. Ah, ponele. ¿sí? Sí, re. Seba también. Bueno, Figueroa Reyes también. Sí. Porque contó una anécdota con Borges, que él fue a la casa de Borges. No sé si conoces la anécdota. ¿La de quién? La de. Carlos Pérez. Sí, sí, te escuché esa. Sí. Ah, bueno. Sí. Y se volvió, nada, se Pará. volvió re viral. Me parece bueno para empezar, ya que mencionaste la anécdota de Borges, que vos tenés una con Soda Stereo. Sí. ¿La querés Esa, contar? te la deben preguntar todo el tiempo. Sí, no pasa nada. Sí, tuve una historia. Fui compañero de ellos, todos de ellos de la facultad. 2 años. ¿Ya estamos grabando todo esto? ¿O no? Sí, ¿no? Ah, ok. Bueno, está bien. Seguimos. Sí, como si nada. Esto está grabando desde que llegaste. Esa es la frescura que decías. Ok. Bueno, con Soda Stereo. No, yo fui compañero de Zeta y de Gustavo en cuarto y quinto año de la facultad. Ellos iban a la mañana, primero, segundo y tercero iban a la mañana, yo iba a la noche siempre. Y. Nada, algo pegué buena onda. O sea, a Zeta lo tenía más o menos, pues iba a mi colegio, vivía por la zona norte, era más grande que yo. Y Gustavo no lo conocía. Y obviamente íbamos a verlos a los lugares donde tocaban, siempre. O sea, vengan, había que llevar gente. Mirá qué bueno. Íbamos. De hecho, yo llevaba amigos míos que no eran de la publicidad. y yo ya en esa época, eso fue para 78, 79, 80, 81, 82, fue en el 82, cuarto año 82. Yo ya estaba laburando bien, yo era redactor. O sea, iba a la facul en realidad porque me divertía. O sea, Y por eso tenía- ibas a la noche. Sí, porque mi viejo me dijo, quinto año, me dice, bueno, hasta acá llegó el sponsoreo y a partir de ahora te vas a tener que bancar vos, igual después no fue así. Mm. Y yo te recomiendo que estudies, pero vas a tener que laburar si querés guita. Y la tomé literal, entonces empecé a trabajar, sí, yo cumplí 18 en febrero, o sea, debo haber empezado en junio de ese año, que empecé la facultad, y empecé a trabajar primero de cadete en una cosa de granos, me fui al mes, y después el viejo me consiguió un laburo en Naya, fue mi primera agencia, pero como en esa época, esto delata mi edad nuevamente, 54, que en esa época había bachiller, en el secundario era bachiller o perito mercantil, que era más, tenías contabilidad como la materia. Yo en un colegio que era perito mercantil, o sea, me recibí, no entiendo nada de números hoy, no me acuerdo nada, pero bueno, era perito mercantil. Entonces, mi papá era amigo del cuñado de Naya y tenía una agencia. Naya era una agencia básicamente de medios, tenía todos lo que eran los agrupados de la revista Clarín, que eran mueblerías y qué sé yo. Y sin saber mucho, bueno, yo tampoco sabía mucho, me consiguió ahí, me dijeron, bueno, perito mercantil, fui a contaduría. O sea, tuve un tiempo bastante largo en contaduría
Y después pasé a medios y después no tenía departamento creativo y ahí ya, pues ya ahí había avanzado. Pero laburé como 1 año y pico ahí, bastante. Por eso entonces salía del laburo y me iba a la facultad. Volvía, estaba destrozado. O sea, en esa época hinchaban las pelotas para llegar temprano. Yo nunca fui tipo que llegué muy temprano. Hoy llegaste muy temprano. Muy puntual. Hoy llegaste muy la pegué. puntual. Mira, y eso que tuve que buscar a mi hija a las 6 por pilates y la llevé a casa y tenía ganas de ir al baño. Entonces ya se me complicaba. Digo, voy porque me va a agarrar en el medio, me voy a mear en el medio de... Y llegué perfecto. Nosotros Justo- estábamos esperando a que llegues tarde. Porque justo vimos tu nota en la Academia de la Publicidad que dijiste llegaste tarde Sí, al sí. evento. Dijimos, Y cuando tocaste bueno. timbre a las Sí. 7 dijimos, no, llegó Soy un re llegador puntual. tarde, pero me estoy corrigiendo. Pero es como natural la corrección. Algo de suerte, yo creo en eso. Bueno, todo esto para decir que laburaba y trabajaba. Y y después, bueno, empecé, redactor junior, bla, bla, bla. Y entonces en el 82, que debe haber sido el año donde ellos se pasan a la noche, yo ya estaba trabajando bien, ya era redactor, era como una especie de estrellita, que no había hecho mucho. O sea, no tenía mucho hecho, pero era como que me llamaban, ¿viste? Cambiaba de agencias. Y seguí la facultad porque me divertía. Y ahí pegué una onda. Y Gustavo era cadete en Ricardo de Luca. Pero era Wow. cadete. Y yo ya era redactor. Entonces, pegó una onda y un día me dice, mira, a mí me gusta también la parte creativa, qué sé yo. Te puedo traer, tengo como una carpeta. Y digo, sí, dale, bro, todo bien. Me la trajo. La verdad que no me acuerdo cómo era la carpeta. Pero ahí pegamos onda. Entonces, yo le conté que yo en esa época creo que estaba haciendo un taller literario, un taller de escritura también. Y entonces me dice, ¿no te animás? Que tipo después leí que a él no le gustaba escribir. O sea, que no le gustaba escribir, Mirá. hacía lo que Mirá. más le costaba. Pues me preguntó, ¿no te animás a escribir algunas letras? Y yo le dije, mira, yo no sé componer, no compongo, yo te puedo escribía poesía en esa época, después no escribí nunca más. Odio la poesía ahora. Hay cosas que me gustan, obvio, pero no leo poesía más. Y le escribí 3 canciones, que para mí eran canciones, qué sé yo, estaban rimadas, ¿viste? Claro. Y ahí quedó. O sea, época que no existía la computadora, probablemente tengo una pésima memoria, creo que ya se lo dije antes. Es muy probable que lo haya escrito a mano en un cuaderno o algo. También es probable que lo haya hecho a máquina. Pero escribí 3 letras y se las di. Chao, nos fuimos, terminamos la facultad, ¿verdad? Tiempo después, a estéreo, qué sé yo, cada tanto me los encontraba, él vivía por Vicente López. Y un día me lo encontré en Vicente López en un bodegón y él se estaba yendo, entonces me vio, me vino a saludar, ¿qué sé, cómo andás? Y me dice, estoy usando una de las cosas que vos me escribiste en la facultad, y me dijo terapia de amor intensiva, que es uno de los temas que hizo. ¿Qué creo yo? Pues bueno, creo que él agarró eso, o sea, el nombre era eso. Los nombres, yo me acuerdo perfecto, ahora las letras como eran, no me acuerdo. Yo escribí 3 letras, una es conflictiva, ya tuve unos quilombos en las redes cuando lo dije. Uno era T para 3, otra era terapia de amor intensiva, y para mí la mejor, que no lo hicieron, era Arro Rock Mi Nena, que era una canción para despertarse. Muy Está bueno. bueno. Eso ya era muy con tinte publicidad. Sí, pero era la mejor. Y nada, y hace poco, no hace tanto, que después de la pandemia fue, que dije, tengo ganas de decir esto. Pues nunca lo dije, o sea, cuando él me dijo eso, tiempo después, de hecho a mí me gustaba esa primera época cuando lo iba a ver, pero después no era, yo era más rockero, más metal. Pero mi hermano más chico, que le llevo 11 años, que labura también en publicidad, sí le gustaba y tenía discos. Y entonces fui a ver, tenía todos los discos y busqué y empecé a buscar a ver, y estaba, creo que en el 4.º disco estaba terapia de amor intensiva. Y un tiempo después dije, mirá vos, no figuraba nada, dije, bueno, o sea, no me daba para hacer ningún quilombo, ni se me pasó cerca por la cabeza. Y después, ya más de grande, también, porque como no escuchaba todo, escuché un par de veces T para 3 y dije, bueno, esta es mía. Y aparte T para 3 tiene una historia, yo me acuerdo perfecto. Yo salía con una mina, cuando estaba en Gaulan, con una chica, perdón, y
y ella estaba de novia, entonces conmigo podía estar a la tarde, o sea, a la noche y los fines de semana desaparecía, ¿entendés? Entonces era como que yo iba a tomar el té con ella, tomamos cerveza, y qué sé yo, me da una época bohemia de San Telmo y bares y cerveza y qué sé yo, y por eso escribí Té para tres, porque era una cosa, era un trío donde básicamente lo mío pasaba por ir a tomar el té con ella. Es una Y historia después, increíble. Es Muy una historia buena. increíble. Pero o sea, cuando sale la madre contando la historia que él le cuenta, Claro. yo le creo, no es que no le creo, pero probablemente haya tomado eso y dijo, pará, me acuerdo, tenía esto, entonces esto lo adapto a esto que Claro. me está pasando. De ¿entendés? inspiración. Y como aparte que- me parecía tremendo salir yo a decir algo. Como nosotros Bueno. cuando usamos algo de referencia. Claro, es una refe. Entonces, esto es refe. Pero es un buen título también para un podcast. Pero, y un día cuando lo dije, me saltaron. Ahí sentí el poder de las redes sociales realmente. Pues me ¿Lo saltaron. tuiteaste? ¿Eh? ¿Lo tuiteaste? Lo tuiteé y saltaron. O sea, ¿no te gustó el poder de las redes Soy sociales? Cerati. No, en un momento me cae de risa, en otro momento se puso medio pesado, ¿viste? Entonces, dando al principio explicaciones de cómo era todo esto, pero igual, o sea, ya no importaba la explicación. ¿Qué? Después de tanto tiempo que salís que te querés hacer conocido, ¿qué? ¿Viste? Yo diciendo, mira, yo ya soy conocido. Bueno, hasta que, pero venía perdiendo mal, en esa lucha venía perdiendo mal, hasta que aparece un pibe, yo no sabía que Zeta, a quien, de hecho, una vez en la agencia lo llamamos y vino a tocar, era DJ, vino y Mirá. tocó en una fiesta de fin de año, Tremendo. de las famosas fiestas de la agencia, que eso lo pueden investigar, no sé si lo tienen, pero las fiestas de fin de año de la agencia eran muy buenas, muy buenas. Después hablamos de eso. Sí, sí, eran muy divertidas. Y bueno, y una vez vino él a tocar y que eso yo lo veía, pero no sabía que había escrito un libro. Y en ese libro, entonces aparece un pibe que publica y subraya, donde él me nombra a mí con lo de terapia de amor intensiva. Mirá. Entonces ahí hubo como una especie de cric de silencio. Claro, la fuente. ¿Viste? Nunca vi silenciarse Tremendo, tanto, ¿viste? tremendo. Se silenciaron y nadie dijo nada. Entonces, pero no saltó uno y dijo, bueno, pero no dice T para tres. ¿Viste? Yo no dije más nada, no entré más en el juego, pero es como que todo se cayó. Y uno que me había cagado a palos me empezó a seguir en Instagram y me likea cosas. Entonces es como que se volvió un amigo invisible, ¿viste? Claro, eso es De muy de las Twitter, redes. Mirá cómo di vuelta a esto. Así que esa es la anécdota. Tremenda anécdota. Sí, Tremenda. sí. Compite con la de Borges, ¿eh? Sí, obvio. Hernán, y en esa época ya, o sea, ya eras como te apasionaba la publicidad, de cuando ibas a la facu ya. Sí, algo que dijo Rodrigo, a mí me pasó lo mismo. O sea, cuando. En realidad a mí me gustaba mucho, me sigue gustando la arquitectura, me gusta mucho. Y yo iba a estudiar arquitectura. Y mi papá me dijo, mira, yo conozco un arquitecto, qué sé yo. Andá a hablar con él. Cosas que yo haría ahora con mi hija, que está termina este año el cole. Por eso creo que tampoco le recomiendo tanto. Digo, bueno, andá a escuchar a no sé qué. Pero no le recomiendo a nadie hablar. Y entonces hablé. Y me quitó todas las ganas de estudiar arquitectura. ¿Por qué? Uy, Me asustó, me dijo. Yo venía 12 años, era colegio de hombres, varón, de curas, con curas, 12 años, 3 hermanos varones. Club medio machista. Entonces yo necesitaba un poco de diversión, ¿viste? Y el pibe dice, olvídate los fines de semana, olvídate, o sea, te van a cagar a palos. Tenía que hacer con maquetas. esto. Sí, ya sabía que iba a hacer maquetas, pero este pibe es como que me dijo, mira, tenés que construir, ¿viste? Ponerte gorro de obrero y construir, ¿viste? Me asustó, dije, yo no estoy para esto, no estoy, realmente no estaba. Entonces la opción mía, publicidad en esa época rarísimo, estamos hablando del año 78, yo terminé en 78. Colegio. Tenía un muy amigo mío, tenía un hermano que trabajaba en publicidad, en una agencia, y estaba estudiando, estaba en el último año. Y él, la personalidad de él era muy interesante. O sea, yo es como que me enganché, no solo por lo que él me contaba, sino por cómo me lo contaba y quién era él, ¿entendés? Tipo, medio pseudo intelectual. Tenía minas, pero se vestía de traje, porque laburaba en cuentas, pero era muy creativo y escribía y leía mucho. Entonces era una mezcla rara y yo iba a la casa de mi amigo y lo veía ahí a él. Entonces dije, le pregunté, le debo, porque no me acuerdo, le debo haber preguntado un poco más. Él estudiaba en El Salvador, no había mucha alternativa en esa época y me anoté en El Salvador. Yo no puedo decir que yo escribía antes. Ahora voy a contar algo que me parece divertido.
que escribía, que yo, pero sabía algo del mundo de la publicidad y me resultó atractivo. Me metí y en primer año estaba, creo que Introducción a la Publicidad o Introducción a la Creatividad, no me acuerdo cómo se llamaba, en grupo, un laburo en grupos y tenías que crear un producto, hacer la campaña. Y es como que me salió naturalmente hacerla a mí y manejar el grupo. Fue una cosa rarísima. Yo soy bastante tímido, ¿viste? Y me gustó y sacamos 10, creo. O sea, la tengo guardada todavía. Tremendo. Se llamaba Loco y el logo tenía en las dos O los dos ojos medio viscos. Eran delirio, nada. Pero bueno, pero es como que, y me agarró como inmediatamente, ¿viste? Es como un virus. Enseguida pum, me agarró la locura y empecé. Entonces me volví muy obsesivo de saber quién hacía cada cosa, qué agencias eran buenas, qué malas, qué miraba, qué no, qué sé yo. Todo esto mientras laburaba en Naya, que era un embole, en ese sentido. Claro. De hecho, yo iba con saco y corbata a Naya. Y bueno, y hasta que en la facultad había una compañera que era secretaria del departamento creativo de Juste. Y dice, me están buscando un redactor junior. Yo me mandé, o sea, tenía cosas que había hecho así de fáculo, de cosas que se me ocurrían. Y me tomaron y me pagaban. Cosa rara en esa época, rarísimo. Y no me pagaban porque era bueno, me parece porque se les pasó. Bueno, sueldo, qué sé yo. Y ahí empecé. Tuve mi coequiper, muy divertida. Era un delirio esa agencia, un delirio. O sea, pese a que era una agencia media tradicional y pacata, la gente que trabajaba era muy divertida. O sea, entonces era como que me lancé a ese mundo. Por ejemplo, en esa agencia yo estuve escondido adentro de una torta de regalo a la directora de producción audiovisual. Wow, muy bueno. Y saliste. Yo era un nene, 18 años, que venía de San Isidro, viste, de Martínez. Era un boludo, qué sé yo, y de golpe estaba con todos estos que eran escritores y qué sé yo, que me llevaban 10 años. La directora de cosas tendría 35 en esa época. Y yo decía, no, viste, me daba cosa y me metieron, ¿entendés? No tenías alternativa. No, y ¿sabes? Era en esa época, redactores, no había computadora, tenías como una mesa con rueditas, así chiquita. Yo tengo una, de hecho, que compré después en una casa de antigüedades, que te ponían la máquina de escribir arriba. Entonces sacaron la máquina, pusieron la torta, con una cosa así, yo adentro. Claro. Espectacular. Te hago una pregunta. O sea, y ser redactor entonces fue porque necesitaban redactor junior ahí, porque me llama la atención que, o sea, que te haya gustado tanto la arquitectura, que era tan visual, sí, hayas pasado a ser redactor en vez de elegir arte. Bueno, eso era lo que te iba a contar después. Sigo siendo un tipo visual, muy visual, y me considero que me gusta la estética de alguna manera, y la valoro dentro de la comunicación mucho. De hecho, después, si querés, hablamos del tema del qué es lo que yo pienso hoy y que estoy aplicando mucho el tema del diseño. Pero es verdad eso. Post pandemia, durante la pandemia que aparecieron, todo el mundo, viste, sacaba cosas, se guardaba, cambiaba, tiraba y qué sé yo. Yo soy bastante acumulador, mal, no tan mal como los que aparecen en los noticieros, pero bastante mal. Y apareció un cuaderno mío del colegio, no sé si sería séptimo grado, una cosa así, con una composición. Y cosa que estaba bien escrita. Wow. Y dije, tampoco era maravilloso, pero yo me imaginé, cuando vi la composición digo, ¿viste? Y digo, bueno, acá hay algo, porque yo me empecé a hacer esa pregunta, o sea, ¿de dónde salió? O sea, y hace no tanto que me cuestioné eso. Bueno, ¿cómo empecé a ser redactor? Pues podría haber sido director de arte. O sea, quizás fue por descarte, o sea, no sé si dibujaba bien o no había estudiado diseño, no sé por qué. Y creo que esa composición terminó de resignificar por qué fui redactor y no... pero siempre me metí mucho en la dirección de arte con todos los coequiper que tuve. Soy medio hinchabola, soy medio insoportable, lo reconozco, pero bueno. Che, y una pregunta, con respecto a... ¿Vos creés que el haber estudiado tanto y el ser un poco obsesivo, como dijiste recién, te hizo ser el creativo que sos hoy?
Seguramente sí, o sea, no sé si haber estudiado tanto, pero vos te referís a la publicidad del investigar, mercado, sí. Investigar O sea, quién hizo qué, sí, todo. me colaba, en esa época los Clio, por ejemplo, los daban en un cine, y no me invitaban, obviamente, y bueno, falsificaba entradas para colarme, hice todo ese tipo de cosas. Pero obviamente, yo creo que las personas somos el resultado de una mezcla entre genética y tu backup sociocultural en un punto. Y esa mezcla hace cosas raras en las personas y algunas las hace mejores, no diría mejores y peores, de una manera, de otra, más interesantes, con más. Y me parece que toda esa mezcla mía funcionó para la publicidad, es como que Claro. se alinearon ahí algunas cosas. Quizás hay gente que no se le alinean, ¿viste? Y tiene mucho talento para algo, pero trabaja en un banco. Yo tenía un compañero de colegio que tocaba la batería increíblemente bien y laburaba en el Banco Provincia, y laburó como 25 años, y nunca lo entendí, ¿entendés? Nunca lo entendí. Bueno, su hijo hoy es un gran pianista del Colón, uno de los 3 mejores y qué sé yo, pero él no. Entonces, tampoco me enseñaba a tocar la batería y me costaba un huevo, nunca pude. Pero lo que digo es, me parece que todos tenemos en esta mezcla algo que es buenísimo para algo y tenés que tener mucha suerte para que eso lo puedas utilizar en algún lado. Y a mí me parece que fue eso. Hernán, ¿y por qué a veces decís que no te gusta la palabra creatividad? La odio. Porque está como así muy Sí, ahí arriba. Hay algo que odio más que creatividad, que es cuando me dicen algunos clientes, dicen, bueno, las creatividades, el plural es tremendo, es tremendo. Boludo. Bueno, a ver si vamos viendo las creatividades y eso me mata, me la rebaja. Tremendo, tremendo. No sé, pues yo creo que la creatividad es una novedad, se ha dicho 20.000 veces, creo que la creatividad está en un montón de gente, en un montón de cosas, y la verdad es que si yo digo, mira, entre el que inventó la vacuna y nosotros, la verdad que nos sacan 10.000 kilómetros. Entonces, bajemos un cambio, ¿viste? Somos ingeniosos, podemos ser creativos, pero a mí me gusta decir, bueno, yo laburo publicidad, sí, en la parte creativa, pero llamarme creativo y hablar de que esto es creativo me parece tremendo. Es como decir, mira, ¿sabes qué? Soy lindísimo. ¿Viste? O sea, Es ¿te tremendo. parece muy subjetivo decir esto es creativo o esto Me no? parece muy vanidoso en un punto, me parece. Muy, Claro. muy pretencioso. Te Yo pone en prefiero un decir, lugar mira, raro. yo creo más, a mí me gusta decir la palabra originalidad. Yo creo que la originalidad es un condimento de la publicidad y de la Ok. comunicación. O sea, vos tenés que decir algo y lo decís de una manera original. O tampoco es una palabra totalmente veraz, porque me parece que es original, pero quizás no es original con el sentido de la palabra que es Sí. primera, ¿entendés? Es el origen, no, es esto, ¿viste? La confluencia Sí, de un algo montón de nuevo. cosas y lo decís de una manera original. Siempre, chicos, a ver, siempre van a hacer algo buenísimo y se lo van a aprender y va a aparecer alguien que diga, mira, yo vi algo parecido. Es imposible que no haya. Entonces siempre, y hay gente que se dedica maliciosamente a buscarte esas. Ay, pero yo vi una vez en el año 68. Total, yo pienso Es tremendo. siempre hay gente que te Sí, dice, sí. pero esto ya hay algo parecido. Yo vi Y algo me da una bronca, en y bueno. India parecido a lo que hiciste. Sí. Claro, qué sé yo. No, lo no, que no. En sea. LinkedIn hay una página que se encarga de eso. Ah, Es sí. tremendo. Hay un chabón que escribe un libro Mm. que se llama Copy the Work o algo así. Sí, ¿Cómo se algo, llama? no me acuerdo. No, Hizo Hizo buen nombre. todo el libro son publicidades que se copiaron. Es tremendo. Está muy bueno el libro igual, pero... A ver, pero yo creo que esas que dicen ser originales, de las cuales alguien se copió, también seguramente tienen. Entonces es como interminable, esa es la enésima potencia de esto. Siempre va a aparecer algo. Es que Eh, está retrillado, pero es la frase de Charlie García que dice que un buen artista es el que roba directamente. sí. Pero a ver, no lo hacemos con esa intención y aparece, y yo creo en esas cosas o en esas consecuencias, pero siempre digo, dame la mejor publicidad del mundo que yo te la destrozo. Es una boludez destrozar eso. O sea, Sí, obvio. romper es facilísimo, construir es mucho más difícil. Entonces, por eso creo que hay que tener cuidado con las palabras en nuestra profesión, me parece. Totalmente. Hernán, bueno, ahí estuviste en agencia haciendo, o sea, junior, senior, y cómo fue el paso cuando empezaste a ser como más estrellita o más director creativo. También agrego a cuándo crees que
que sentís que ya estás para eso? Ya estás para, no sé, una dirección creativa o ya estás para tomar más responsabilidades. ¿Cuándo sentí eso? No sé si lo... yo la verdad es que... esto que les decía, a mí me gustaba tanto, me gustó tanto el mundo ese en el que me metí, me gustó tanto, que lo único que quería era tratar de hacer cosas. O sea, chicas, grandes, no me importaba que... No me importaba la plata tampoco, pese a lo que le conté también de que mi viejo me tenía corto y todo eso. Y nunca pedí aumento, por ejemplo. Creo que nunca pedí aumento. Y entonces se me fue dando. Y yo, como dije antes también, creo que fui más conocido antes sin haber hecho tanto. O sea, era muy recomendado. Iba, por ejemplo, en esa época se usaba mucho, ahora también, llevaba las carpetas a los directores creativos, o sea, le mandabas algo creativoso, digamos, y qué sé yo, ¿verdad? Te atendían, mostraba, y muchos me decían, mira, me encanta, no tengo lugar, me encanta, entonces me hacían la lista de aquí, entonces iba a ver, y entonces iba pasando, bueno, después se enganchaba, y sí me pasó algo, todo esto es los 80, yo siempre lo meto en los 80, esa parte de mi vida, que es cuando más o menos estaba todavía estudiando, y en una época, creo que en 6 meses cambié 3 veces de agencia, hice 2. Wow. Tremendo. Porque como que no sé si equivocadamente o no, pero me daba cuenta enseguida, no voy a ir para ningún lado acá. Entraba, trataba de meter algo, como que no tenía paciencia. No va, y siempre tenía estos contactos y qué sé yo, o me llamaban y bueno, iba pasando, ¿viste? Y me acuerdo que fui a Macán, estuve 2 meses, que habíamos hecho, con el director de arte era Omar Tiraboski, teníamos la cuenta de las promos de Coca. Habíamos hecho, no me acuerdo qué, pero un laburo que nos encantaba y lo compraron, pero a los 2 días dijeron que no, al final no lo vamos a comprar y queremos ir con algo tranquilo, y ya me enculé y empecé a llamar y qué sé yo, y conseguí otra cosa. Me fui a Flip Genta, que eran buenísimos, 2 ex directores creativos de Rato, tipos más grandes, y nada, iba pasando, ¿viste? No tenía mucha paciencia. ¿Y te movías solo o te movías con dupla? No, solo, ¿ves? Yo, a diferencia de todos los 90 y los 2000 que fueron muy de duplas, yo iba solo. O sea, no sé por qué. No. Sí. Hernán, o sea, ¿dirías que un buen consejo es que si no te gusta la agencia te cambies? No sé si me conviene decir eso. No, de nuevo creo que cada persona tiene que tener su propia experiencia. O sea, Ok. Todas son distintas, me parece. Entonces, no, porque por ahí, a ver, al revés, cuando Fernando me llama para... Yo era redactor en FCD Young & Rubicam, que fue como la agencia en donde, más allá de todos los que me conocían y me llamaban y ganaba buena guita, John Gaulan ganaba muy buena guita ya. Entonces, ahí logré independencia de mi padre, y todavía lo había hecho mucho. También Claro. Fernando. Entonces, FCD fue como la agencia donde empecé a ganar premios y qué sé yo, era más chica la agencia, teníamos la cuenta de aerolíneas. Y Fernando me llama, de nuevo, él me había llamado en Gaulan, y me llama para ir a Rato, él estaba director general creativo en Rato, y a los 2 meses se va. Me deja ahí, yo hacía equipo con Ariel Pari. Y David nos separa, y entonces quedamos como directores generales creativos. Yo por eso digo, ni lo busqué, o sea, se fue Fernando, pum, quedaron, y eso fue ponerle a los 3 meses. A los 6 meses me llaman de Young & Rubicam, de FCD de nuevo. Gabriel se había ido, se había peleado, qué sé yo, y me llaman para ser director general creativo. Una agencia que fue donde empecé a ganar premios, que conocía a todo el mundo, pero Rato me gustaba. Entonces le digo a David, mira David, digo, me llamaban de Young, no te vengo a negociar nada, o sea, no, digo, solo lo único que quiero ahora que estamos con esto, que se fue Fernando y qué sé yo, me gustaría ir a Cannes. O sea, no había ido a Cannes todavía. Esto fue año 89. ¿Qué edad tenías vos ahí? Y yo soy del 61, 89, que tendría 29, ponele, Sí. 28, ¿cuántos tengo? 28. Soy muy malo si no. 28. Y, Joven, para ser sí. director general creativo. Sí, fui a Re para joven. ser general, sí, fui a esa... Bueno, pero hay un tema en toda la gente
época de los 90, de los 2000, de los 80, que muchos fueron directores creativos o director general creativo sub 30 o 30 casi. Sí. Yo creo que tiene una explicación. Me parece que nuestra generación hizo como un cambio en la publicidad, un clic de alguna manera, y la gente que estaba preparada para asumir, para poder llevar a cabo ese clic en las agencias, no era la de los 80. O sea, eran los que venían de abajo, entonces eran pendejos. Entonces, algunos tardaron más, y qué sé yo, pero finalmente es como que los 90 tomó de alguna manera los lugares de todos los directores creativos de los 80. Yo creo que fui de los primeros, pero no por mérito nada más, sino porque, bueno, se dio el tema, pero era como los que estábamos preparados para eso. Y yo creo que tanto Darío, que fue quien me tomó, que me llamó de nuevo, o David, no se daban cuenta de eso. Sí, Fernando, que fue el que me tomó, obviamente, y que después Fernando fue parte también de esta, de alguna manera un poco más grande que nosotros, pero fue parte de esta generación. Y entonces es como que pasamos a ocupar esos lugares, y cuando se dieron cuenta en las agencias que estos directores creativos que éramos nosotros empezamos a cambiar de alguna manera y con éxito lo que se venía haciendo, como que empezaron, entonces éramos todos Pendex. Claro. Pendex, pero con bastante responsabilidad, es como que lo agarramos, yo lo agarré sin miedo el cargo, no se me pasó nunca por la cabeza que iba a ser jefe, que no. Hernán, ¿y Rato te dijo que podías ir a Cannes? ¿O No. Ah, te Por eso dijo me que fui. no, claro. No. Y dice, no, mirá, Hernán, qué sé yo, son dos. Pues éramos dos, éramos un equipo. Pero mira, David, te digo, me llamó Darío de nuevo, o sea, me pagan, y era verdad, me pagaba 3 veces más de lo que me pagaba. Wow. Digo, y no me quiero ir. O sea, me encanta, recién empiezo, es como que estaba armando el grupo, está bueno, me gustaba. Digo, no me quiero ir. Digo, pero lo único que te pido, o sea, mira, estoy resignando, ¿viste? 2/3 de lo que puedo ganar, pero no me importa. O sea, quiero el viaje a Cannes, sí, pues, ¿viste? No. Pero me voy. vos querías ir a Cannes para conocer, porque te daba otro tipo de estatus con la gente que ya también iba. No, quería ir a Cannes, quería conocer Cannes, o sea, imagínate, no había, o sea, era la manera de abrirte al mundo. O sea, antes tenías, los comerciales los veías por fotogramas, chicos, 3 fotogramas. Claro, te lo imaginabas. 3 fotogramas, la explicación, y después si venía un cassette o algo, ¿entendés? Era complicadísimo. A Cannes se iba a ver lo que hoy, o sea, por eso Cannes cambió. Y por eso no fui más tampoco, porque de alguna manera me emboló eso. Pero Cannes ibas con un libro así, a sentarte a ver toda la categoría de coches. Pero, ¿y hoy qué opinas de Cannes? O sea, ¿por qué? Hace mucho que no voy a Cannes ahora. En realidad, a Cannes no voy primero porque todos los de mi época dejaron de ir, no fueron más, dejaron la publicidad, o sea. Entonces, me aburría un poco. Y todos los años digo que voy a ir y no voy después. Hace un montón que no voy. Lo que más extraño de Cannes son los restaurantes, que no están precisamente en Cannes. Pero eso lo podés tener en cualquier otro momento. Sí, del año. pero me parece como que me es difícil separarlo. Claro. O sea, yo iba a Cannes y ya me armaba todo, o sea, tenías que reservar para los lugares que íbamos, que eran buenísimos, que te mataban, y tenías que reservar 6 meses antes. Tremendo. Te reservabas, íbamos a comer ahí, ¿quién va, quién puede, tal? O sea, o yo invitaba a alguien, o alguien me invitaba a mí. Las caminatas también, el lugar. De hecho, ¿cuándo fui? En el 90, ahora, estamos en 2025, Mundial de Rugby fue 2023, o fui al Mundial. Fui con 2 amigos que nada que ver de publicidad, y fuimos bajando de Nantes a Bordeaux, de Bordeaux fuimos a Aix-en-Provence, y de ahí fuimos a Marsella a ver, vimos el partido contra Japón de los Pumas en Nantes, y después, como ganó, conseguimos entradas para ver Gales, Argentina en Marsella, que Marsella estaba totalmente tapada de gente. Entonces terminamos en Aix-en-Provence, que es un lugar maravilloso que jamás imaginé, y es una parte
de la Provence, que yo no iba, íbamos a Cannes y de Cannes íbamos medio para arriba y para el lado de Italia, pero para este lado no veníamos nunca, bueno. Y el vuelo de vuelta salía de Niza, Roma, Roma, Buenos Aires. Entonces, un amigo mío, que es productor de teatro, que vimos y qué sé yo, lo llevé al aeropuerto. Él se iba al aeropuerto porque iba en otro vuelo y yo me encontraba con mi otro amigo Entonces digo, pasemos por Cannes, te llevo a Cannes. Yo hacía 20.000 años que no iba a Cannes. Entonces digo, vamos a un café que está al lado del Carlton, que yo iba, comíamos y qué sé yo. No había un alma, ¿entendés? Claro. Eso es rarísimo. Fui, bueno, el Carlton estaba cerrado porque lo estaban arreglando, que lo abrieron después. Y dije, qué bueno estaría volver. Pero no sé para qué. ¿Podés volver el año que viene? Todos los años digo lo mismo. No sé para qué, no sé para qué volvería. No, me aburren las Para charlas. ver cómo están las cosas. Sí. Podrías dar No vos quiero una aburrirme, charla. no. Claro. Una de las excusas es llevar a mi hija, que quiere, le divierte eso. ¿Quieres Mira, ser publicista? tu hija? No, pero quiere viajar. Claro. Cualquier cosa que implique un viaje se sube. Creo que ¿entendés? como la mayoría de las Sí, personas. se sube a todos lados. Se sube a todos lados. ¿Ella no quiere ser publicista? No, está ahora justo, está en el último año y yo ni pregunté, ella sola vino, le gusta la arquitectura, entonces fue a ver, estuvo investigando, le gusta el diseño, viste que ahora hay una nueva carrera que es diseño integral, Sí. que a ella le pareció lo mismo que a mí me parecía, no estaba tan segura si diseño integral era un poquito de todo, pero no mucho de nada, viste Claro. como que... y le gusta criminalística. Wow. Pero sé que a Muy partir buena. de que ella le gustaba mucho, ve mucho, qué sé yo, y en un momento como que fue creciendo eso. Y yo creo que no lo tuve, y yo le digo, mira, Lu, ¿vos pensaste alguna vez? Porque digo, la verdad es que lo que más pasión te veo es esto, le encanta la resolución de casos y qué sé yo. Y me dice, sí, lo pensé, pero digo, bueno, ¿sabes qué? Esta es una etapa, anda a ver dónde. Entonces la ayudé a averiguar dónde podés estudiar y qué sé yo, está la UCA, después hay una universidad de la policía que yo no sabía, que tiene un edificio modernista en Caballito muy lindo. Sí, Tremendo. cerca Así de que- casa. ¿Cerca de tu casa? Sí. Es lindísimo el edificio. Sí, es re lindo. Y me da un poco de quickie, ahora como que la se ve y ahora me da como un poquito, digo, ¿para dónde se va a meter, viste? Igual Pero bueno. es chica, tiene que probar. Sí, pero pero publicidad ni habla, sabe. Y cuando era chica opinaba y opinaba muy bien, tenía buen criterio. Este chiste es malísimo. Ok. Eso, ¿qué Lo te tiene en la parece? sangre, lo tiene Sí, en la sí, sangre. tuvo, y fue a cantidad de filmaciones, muchas filmaciones, muchas. Claro. Hernán, y volviendo a Cannes, ¿a vos te gustaba ganar premios o Sí. era como... Sí, me gustaba, no me volvía loco. Había como una competencia por el tema de premios y qué sé yo, pero había gente que sufría más que yo. ¿Pero te Ok. gustaba ganar premios con comerciales para clientes o con comerciales específicamente pensados No. para ganar premios? A ver, me gustaba ganar, pero casi todo lo que mandábamos era, o sea, te puedo nombrar todos los leones, todo salió, todo existió, no. Tremendo. Sí. No, Y- sí, me gustaba, obviamente, pero en esa época los clientes no le daban ni bola a los premios. No, ni bola. De hecho, escondíamos la palabra premios. Yo me acuerdo que la escondíamos. O sea, era un tema interno, por ahí en Young Rubicam. Yo de ahí ya era director general creativo y hacíamos muchas reuniones, había muchas cosas. Darío fomentaba también eso. Y ahí hablábamos de un montón de cosas y hablábamos de premios, pero esa palabra frente a los clientes era... Yo dije, nadie habla de premios frente a los clientes. Acá esto es por esto, por lo otro. Que en realidad es como es. No era que eso lo evitábamos. Después, o sea, hoy es todo lo contrario. O sea, hablan con los clientes y los clientes piden, por favor, a ver cómo hacemos para ganar un premio. Entonces, otra cosa. ¿Y cuál fue, volviendo mucho más atrás, cuál fue la primera publicidad tuya o, no sé, de revista o de lo que sea que salió? ¿Te acordás? Sí, primero hice como debe haber sido año 82, ponele. Tenía un vecino que vivía a una cuadra de casa, no sé cómo, se enteró, nunca supe si tenía una G, era muy raro. Pero bueno, tenía tenía un brief que era, ya ni me acuerdo cómo llegó a mí, pero creo que no llegó llegó por, no sé por qué llegó, la verdad que no me acuerdo. Bueno,
pero tenía, le habían dado para hacer un aviso de Seiko, de los relojes. Seiko había donado los relojes para la calle Florida, que creo que todavía están, los relojes de calle, Sí. así redondos. Sí, y qué sé sí, yo. sí, sí. Bueno, y me pareció genial, y era una página en los diarios. Bueno, ahí se laburé, tampoco me acuerdo si, creo que cobré algo, no me acuerdo. O sea, Pero bueno. fue tipo un freelance. Sí, pero un freelance, pero yo no sé si estaba laburando en esa época, ¿entendés? Todavía era como... pues como que te llevó el o sea, me proyecto. iba de una agencia y por ahí quedaba en banda un par de meses, después enganchaba Claro. de nuevo. Claro. Y lo tengo plastificado el aviso. Bueno. Lo tengo ¿Cómo plastificado. no te dijimos que lo traigas? Después te lo mando y editan. Dale. Esto todo se edita, chicos. Ah, Hernán, ¿existía ser freelance en esa época? No sé si tanto, no sé si fue, eso fue como un freelance, pero yo no hacía freelance, Ok. no hacía muchos. ¿Y qué opinas ahora del mundo freelance? Creo, a ver, es una realidad, la Mm. uso, para mí es mucho más complicado, no es fácil, hay gente que, porque digo, bueno, uy, tengo esto, bueno, te llamo. Vení, ¿qué sé yo? ¿Podés? Uy, no puedo agarrarlo hasta, te llamo. ¿Podés? No puedo porque me Yo puedo, ¿eh? No hay problema. Bueno, pasame después el teléfono. Él no puede. Pues no, mirá, porque me estoy yendo ¿viste? A Costa Rica. Y el otro no, mirá. Y terminás en un cuarto que decís. Y después termino laburando más, ¿entendés? Porque Claro. viene, trae, entonces es una punta y agarro y es un quilombo. ¿Entendés? Ya perdí una semana buscándolo. Claro. ¿Viste? A mí me resulta como complicado. Pero hay un poco ahí de que por ahí no conoce, si es la primera vez que labura con vos, no conoce cómo es la onda de la agencia, ponele, con respecto a que vos después tenés que laburar más, o es por, no sé, por el laburo que hace en sí. No, porque por ahí a mí no me parece que lo que trae esté tan cerrado. Más que una vueltita, es un vueltón, ¿entendés? Claro. Una vuelta obligada. Entonces, es tremendo. Y si te traen algo, y ya perdiste una semana buscando, tardó una semana, uy, no, mirá, pero no puedo ahora. Pues aparte no tienen ningún tipo de pruritos. O sea, es una generación interesante en ese lugar. Y te dice, no, mirá, pues estoy con otro freezer, ¿viste? Es como cuando llamás. Es como No tienen llamás. cara. Sí, es como, ¿viste como los oficios que llamás al plomero que no Sí. te viene nunca? ¿Pero qué te dice el plomero? Mira, estoy con mucho trabajo. Le digo, flaco, yo también soy un trabajo. O sea, me decís como si fuera otra cosa. No, estoy con unas cosas y ahorrando, no sé, pues viste, estoy con mucho trabajo. Vos también, pues esto también es un laburo. Y yo estoy seguro que me cobran mucho más a mí que a los otros. Pero te cagan, ¿entendés? Entonces decís, pará. Entonces, eso se me complica, pero lo asumo, es la época y qué sé yo. Y por otro lado, creo de los freelancers, creo que tuvieron que hacer como un ejercicio psicológico, emocional, para perder, carecen de cariño y de amor. Sí. O sea, es como, es la diferencia entre coger y hacer el amor, ¿entendés? Claro. Es que cogen, acaban, perdón, ¿no? Esto sale por Telefe. Bueno, y le cogen, acaban y chao, vamos a otra cosa. Se fueron, se levantaron, Claro. se cambiaron, ni se bañaron y se fueron. Pasan la página rápido. Entonces, te queda vos lo cambiás, lo corregís, lo presentás, el cliente cambia, qué sé yo, después elegís al director y yo lo sigo yo después. No Claro. sigo nada con, ¿entendés? No, y es como además- que me lo llevo para mí y el tipo tiene como una coraza y sigue con otra cosa, ¿entendés? Yo sufriría muchísimo. ¿Qué fue de esa idea? Mirá lo que se transformó la puta madre. Total. Entonces, es Total. como que hicieron como un ejercicio, entonces le falta corazón. Es En- Y además Horrible. no salen en la ficha, como que tampoco lo pueden Claro. poner en la carpeta, No. entonces... A mí me da cosa, yo les pregunto, le digo, te pongo en la ficha, ¿entendés? No, bueno, sí, algunos te dicen, bueno, sí, no tengo problema, otros te dicen no, pero es como que tampoco ellos te lo piden, ¿entendés? Entonces es como que realmente yo siento que tienen una coraza en el corazón y ya está, lo perdí. Claro. Se fue, ya está, se fue. Hernán, en Jan and Rubicon, cuando estuviste vos, trabajaste con muchos muy cracks, tipo Sí. Agulla, Bachetti, Bayala. ¿Qué veías o sea, qué tenías en el ojo para detectar, este es bueno? ¿O cómo les veías? ¿Los detectabas, digamos? Yo no soy precisamente un intelectual de la publicidad como Pérez, por ejemplo, como para encontrar una explicación pseudocientífica al tema. No sé, o sea,
por ejemplo, cuando lo tomo a Carlos Ayala, él laburaba en una agencia media pedorra, era Fernando Marín, no era una agencia, era un tipo que aparte hacía eventos, ¿viste? O sea, no sé, por ahí tenía la concesión del Abierto de la República en el lawn tenis, o sea, era como un productor, una mezcla. Y no, tampoco sé cómo llegué a él, no me acuerdo. Pero cuando vi la carpeta dije, este pibe es buenísimo. Entonces, o sea, la verdad que dije, este pibe es buenísimo. Y no me equivoqué. Ahora, me gustó, qué sé yo, no sé. O sea, no es que diga, escribía bien, era inteligente, sus titulares tenían cosas, tenía una búsqueda. Qué sé yo. Ponte fue algo parecido también. Ponte lo fui a buscar, él lo contó varias veces. Yo lo fui a buscar a la facultad, lo esperé en la escalera, pues había dicho que sí, que no, después no quería venir. Él laburaba para el Cronista Comercial, que en esa época tenía como un departamento de publicidad. Sí, hacían algunos avisos piolas. No, tampoco me acuerdo cómo me llegó la carpeta de él. Era una época de carpetazos, ¿viste? Había carpetas por todos lados dando vueltas. Era llegaban 1000 carpetas y qué sé Claro. yo. Y me gustó, lo llamé para decir, bueno, dale, y me dijo sí, después dijo no sé, después no, y me fui un día, creo que todavía no había celulares, y me fui a la puerta no sé dónde estudiaban, no sé si en la fundación de Altos Estudios, no me acuerdo cómo se llama, y me fui y lo esperé ahí, y dije, flaco, no, venía a laburar, qué sé yo, y vino, hizo un equipazo con Burgos, Tremendo. sí, tremendo. ¿Y a Uche Bachetti? Bueno, no los tomé yo, porque cuando yo me voy yo era redactor en Young, me voy a rato como director creativo, que debo haber estado 6-7 meses, y en ese lapso, Carlos ya estaba, Carlos creo que Gabriel lo mandó, que era un trainee, el director de arte, y como él dice, era malo como director de arte, y era como un disparate todo así, pero estuve poco tiempo ahí. Claro. Cuando yo me voy, a rato, ahí pasa todo esto que lo toman, toda esta disputa, si fue Gabriel o si fue Carlitos quien lo tomó a Ramiro. Entonces cuando yo vuelvo ya estaban los dos. Claro. Y eran buenísimos. Y ahí obviamente. Gabriel era tu jefe. No, porque Gabriel no estaba más. O sea, cuando yo vuelvo a IAM, vuelvo como director general creativo. Y a Y Gabriel ellos estaban como equipo. Gabriel se había peleado con Darío, o sea, Gabriel se peleaba con todo el mundo, se peleó y se fue. ¿Y vos cómo hiciste para hacer que sean gente crack, que sean buenos creativos, o sea, en general? Yo no creo que haya sido yo. O sea, creo que... Pero algo tuviste que ver en un punto. Seguramente, pero no sé, repito, o sea, me parece que tendríamos que hacer pruebas de criminalística, balística. Sí, yo creo que generé un lugar interesante y yo no tenía miedo. O sea, tenía momentos de miedo, pero trataba de disimularlos. Y sí estaba convencido de que era lo que teníamos que hacer. Entonces, seguramente algunas cosas no eran tan como me parecían que eran cuando las hacíamos, muchas otras sí. Y bueno, nada, se generó eso y como que también, como que obviamente que yo era el director general creativo y traté de generar ese lugar y esa obsesividad por el laburo, pero también entre los equipos había tanta envidia como buena onda, ¿entendés? O sea, y ahí también se potenció todo. Entonces, O sea, en la competencia se potenciaban. había un tema de competencia. Yo siempre decía, no sé si de casualidad se daba, pero un año era de un equipo. No a propósito. Pero bueno, hacía más cosas, esas cosas ganaban premios, qué sé yo. Y el otro equipo se ponía y por ahí iba y decía, pará, aguantá, qué sé yo. Y al año siguiente era otro el equipo que ganaba con otro cliente, o sea, Disco, con Martín Juárez y Chanel, y después Burgos con Ponte, con Hormiguita y Elefante, y Carlos antes con Carlos y Álvaro Fernández Mendy, con Suyar y, ¿viste? Y Canal 13. Claro. Entonces era como... nada. qué sé yo. ¿Dirías Claro. que los 90 fue la mejor época de la publicidad? Diría que estuvo buenísimo, que fue divertida. O sea, si comparamos con ahora, yo
Lo de hoy me parece aburridísimo. Ya hablaremos si quieren después en Sí, el obvio. momento, pero fue una muy buena época, o sea, mucha gente, la publicidad empezó a tomar, se convirtió en algo pop, o sea, la gente le empezaban a gustar las cosas, empezaba a hablar. Siempre se habló de la publicidad, te diría desde el jingle muchas veces o desde el latiguillo, ¿viste? En los 80, qué sé yo, pero ahora ya era otra cosa, o sea, eran películas que tenían Claro. un comienzo, un desarrollo y un fin, tenían humor, y ese humor era bueno y qué sé yo. Entonces se generó algo que se fue potenciando en otras agencias. Hay que hacer eso. Pero hay algo, ponele, hay algo Sí. el otro día veíamos el comercial de Iglesia de Axe, ponele. Por Iglesia, ejemplo. pará, porque ¿sabes qué? Hay veces que me dicen y me cuesta ubicarlo. Iglesia, que el de la que llevan la iglesia. Un chico, lo contamos Sí. más o menos, un chico lleva una iglesia, Una iglesia armada un chico atrás. se baña, después sale en traje y lleva con un tráiler una iglesia Sí. en el auto y va recorriendo y va tocando como puertas y aparecen Hasta que- chicas, como que se las quiere levantar, les muestra la iglesia. Hasta que consigue una para. Claro, y en un momento, y el final, es un poco inesperado el final. O sea, ¿Cómo era? el final de la Yo nada pésima memoria, lo dije al te principio. das cuenta que se había puesto el desodorante, el jabón sí, de sí, Axe. sí, La sí, bajada sí. era, si te Sí. bañás con jabón de mujer, pensás como mujer. Ah, Esa era la ok, sí, bajada. Lo sí. digo yo para que Poco no una sea tan especie de polémico. plataforma, sí, Claro, hicimos pero varios. a lo que voy es como que un poco, te sorprende un poco que vos lo ves ahora y lo veías en esa época y no era como que decías, va a decir esto, es obvio que la bajada es esta o Sí. sabés cómo termina. Y un poco ahora pasa que hay publicidades que por ahí sí decís, ya te las imaginás cómo termina, y no solo publicidades, sino también películas o series que decís, ahora se muere tal. ¿Viste? Sí. ¿Por qué crees que antes era una forma y hoy es de otra? ¿Es un poco el tiempo que tenés para desarrollar un comercial? No, O cómo se trata a la sociedad hoy en día, por ejemplo. quieren que hablemos de ahora. Dale. Sí, sí. O sea, me parece que. Yo no quiero hablar porque tengo 64 años, entonces cualquier cosa que diga yo me van a tildar de viejo. Pese a que yo no me considero viejo y no me considero viejo honesto tampoco. Yo creo que hubo una degradación de la digitalidad y esta expansión de lo que se suponía que eran mundos creativos paralelos a la publicidad, que no eran precisamente la publicidad, que también fueron, o sea, se perdió cantidad, es como todo, en la gran cantidad siempre tenés más calidad. Cuanto menos gente quiere y se desarrolle, yo siempre consideré que la Argentina, a diferencia de otros países, había tenido como un boom larguísimo. O sea, fue un boom que duró para mí casi 20 años. O sea, tenés casos como los países escandinavos que tuvieron sus 3, 5, 4, 5 años de esplendor y después se caían a pedazos, salvo las potencias, sacando a Estados Unidos e Inglaterra, obviamente, pero todos los demás, España, Brasil ahora está bárbaro, pero Brasil en mi época, o sea, No existía. y se había caído completamente. O sea, o sea, cuando yo empecé, no, eran bárbaros, buenísimos. Estaba Washington, estaba. ¿Cómo es? Nissan, o sea, había cantidad de creativos y agencias buenísimas. Y después se cayeron. Cuando nosotros subimos, se cayeron. O sea, todos los festivales iberoamericanos, Argentina ganaba por afano en cuanto a premios y todo eso. Pero más allá de eso, yo creo que coincidieron un montón de cosas. Primero, es muy difícil hoy, desde mi punto de vista, encontrar al consumidor. O sea, para decirle algo. Muy difícil. O sea, nosotros tenemos esto, todo el mundo cree que esto es. Pero, por ejemplo, Instagram, a mí por día se me deben pasar millones de cosas que no las ves. Claro. Sí. Entonces, empieza a ver como una cosa de, bueno, estoy total inconsciente, no se ve, pasa rápido, hay que hacerlo ya, y qué sé yo, que va en contra de, no es que antes nos tomamos 1000 años, pero me parece que va en contra de El craft. buscar, por ejemplo, yo, que ahora hago posteos y qué sé yo, le pongo muchísimo amor, o sea, realmente le pongo amor. Porque para mí no deja de ser lo que antes era un aviso de una página en La Nación un domingo, que lo veían todos y abría yo y decía, qué bueno. Ya le he hecho, ¿no? Abrías así, en La Nación era gigante, tu aviso era gigante, a veces era una doble página, o sea, yo tengo marcados cosas.
con esto que es así, pero es lo mismo, no deja de ser un titular, una idea. Entonces me parece que se perdió parte del craft, no quiero decir arte, aunque yo considero que la publicidad utiliza herramientas del arte para no por algo, o sea, en un momento la publicidad era mucho mejor que el cine, era mucho mejor que la arquitectura, o sea, era una de las industrias más creativas de la Argentina, más exitosas aparte. Y los grandes directores de cine acá y en muchas partes del mundo salieron de la publicidad primero. Entonces, creo que eso se perdió bastante, no hay plata para filmar, o sea, no salen nuevos directores. Todo fue como haciendo que, viste, como las pasas de uva. Sí. ¿Y Un crees que hay retorno? O sea, ¿crees que puede cambiar a que sea de vuelta positivo? O sea, en este país hoy es muy difícil, pero vos ves todavía que hay cosas súper interesantes en otras partes del mundo que tradicionalmente hacían cosas. Entonces, yo siento que hoy estamos muy abajo, muy abajo. ¿Argentina decís? Sí, yo siento que sí. Siento que, o sea, yo me acuerdo que había una época que había 15 agencias en Argentina que eran buenísimas. Vos entrabas en un pitch y te ganaba cualquiera de esas 15 y no puteabas, pues decías, puede ser. Hoy yo creo que eso no pasa. Ok. Claro. O sea, más allá de mi gusto personal, por qué agencia hoy me gusta más y qué sé yo. ¿Cuál? Yo ya sabía que me iba a hacer preguntar eso. ¿Cuál es tu top 3, por ejemplo? Hoy. Sí, para no decir una sola. Después te preguntamos Medio el difícil, top 3 de 3. edificios. No, a ver, a mí me gusta, y tengo buena onda con los chicos de la América, me gusta el laburo, me gusta la manera que tienen de pensar, me gusta la manera que tienen de resolver, no en todo, pero me gusta. Me gusta mucho lo que hace Martín Mercado también, Sí, obvio. Sí. me parece que hay una frescura ahí. Y después te diría que si yo tengo que nombrar agencias no nombraría ninguna, diría trabajos, y muy pocos. O sea, yo en los últimos años rescato 2, 3 trabajos que me gustan mucho. ¿Cuáles? Mira, me gustó mucho una campaña que yo pensé que era de BBDO, porque pensé que tenía la cuenta de H2O, que era la campaña de Agitadores. Agitadores. Sí, buenísimo, es de Isla. recontra Es fresca, espectacular. bien hecha, bien filmada, no pretenciosa. Simple. Habla sobre el producto, lo muestra, sobre la ventaja, tiene todo. Divertida, bien Sí. hecha. Me encantó. Que la hizo un chico que laburó muchos años en agencia. Porque yo pensé, digo, voy a averiguar y busco BBDO y me dicen, no es de BBDO, era de Isla. Esa campaña me encantó. Después la ponemos, gesticular. Me encantó. Y de la América me gustan algunas cosas. Vi el último comercial de Swiss Medical y me gusta. Pero también bueno. reconozco que tengo como una... ¿Cuál? El de... El del pendejo. El del que- planeta. Sí, el primer cosa, ¿no? El que está El pasando la último. barrera y no Sí, puede sí, pasar. sí, Sí, el molinete, gracioso. es espectacular. Yo creo que los chicos tienen la habilidad de una cosa muy chiquita, de una idea muy chiquita, hacerla muy grande y muy bien. Sí. Yo laburaba ahí. ¿Estás trabajando ahí? Sí, hasta hace un poquito. Laburaba ahí, laburé casi 3 años. Y Los siempre- chicos yo me refiero a los 3, pero sé que hay un equipo más grande. Sí, obvio. Pero siempre había algo muy positivo, que es que siempre cualquier cosa que venía era, bueno, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? O sea, es como, si ya sea un posteo o un comercial, o sea, a esos dos niveles, Sí. por así decirlo, de algo gigante y algo pequeño, bueno, ¿cuál es la mejor forma que podemos hacer esto? Bueno, La yo mejor. eso lo valoro y lo respeto y Y es creo muy en bueno. eso. Por eso digo, los posteos yo le pongo mucho amor y me rompo las pelotas y quiero que esté bueno, ¿viste? Así. Más allá de que después, plup, se me pasa hasta a mí. Pero bueno. ¿Y qué más? A ver, ¿qué me gustó? Bueno, me gustó también, creo que es de GAT, el comercial de Colapinto. Sí. El de- Al de me Mercado parece- Libre del casco. Sí, me parece que está también, de nuevo. Pensé que, obviamente, Ese es un real Tenía- time casi. claro, bueno, yo también valoro mucho las cosas que a mí me llegan por WhatsApp, Obvio. porque me parece que esa es la verdad. Alguien lo dijo eso también en una entrevista, no me acuerdo. Puede haber sido yo. No, pero nada, hace mucho que nadie. Pero a mí Sí. me llegó por mi grupo de amigos, que viste siempre te preguntan, che, Hernán, ¿quién hizo esto? Viste, digo, no me preguntes, o sea, cambien la pregunta, pues está mal, pues yo te digo quién lo hizo, vos no tenés ni idea, no Claro. te sirve nada, decime, che, Está bueno, ¿no? Está qué bueno. lindo, está bueno esto, ¿viste? Pero siempre te preguntan, es como que es la frase que va al lado de algo de alguien que no sabe. Che, ¿quién hizo esto? Bueno, Martín hizo un comercial brillante hace millones de años, búsquenlo también.
que creo que era para el lápiz de platino o algo. Es genial. Me parece una de las mejores cosas que he visto en la publicidad argentina. Exagero, pero exagero bien. Que iba a una reunión, era para la presentación del lápiz de platino, comercial, que firmaba larguísimo. Iba un pibe publicitario, qué sé yo, iba a una reunión, qué sé yo, entonces empiezan a hablar, ¿y vos qué haces? Yo trabajo en publicidad, yo soy arquitecto, el otro estudia derecho. Sí, es muy buena. Genial. Entonces trabajás en publicidad, qué bueno, vos hiciste la de ese pibe que se tira de un acantilado y cuando se está tirando grita, súbanme, pero ¿sí qué? Dicen, no. Entonces hiciste la de... Y le nombran como 3 o 4. Es buenísima. Es algo que nos pasó a todos. Vos hiciste la... No, boludo, no. Entonces, medio como que lo van, se va como... Entonces, no me acuerdo cómo decía, ¿no? Hace muchos años, bueno, la venganza de alguna manera. Entonces él le agarra al arquitecto, había una exageración muy... ¿Vos construiste las torres gemelas? Entonces el arquitecto dice, no. Entonces hiciste la reforma del Guggenheim en Londres. No. ¿No? Bueno. Entonces después agarra al abogado, vos estuviste en el juicio de las juntas. Sí. Pero la metáfora era genial. Es muy bueno ese. ¿Entendés? Es como... Y eso es un poco la publicidad. Yo siempre digo que es una profesión difícil la nuestra. Por eso te digo, creo que lo que pasó en los 90, en los 2000 fue medio como un milagro. Porque todavía hoy, cuando alguien quiere denostar algo, dice, viste, por ejemplo, es mucho marketing. O, viste, hacen publicidad. Viste, el arte, a mí me encanta el arte, conozco un montón de artistas. No digo que estoy metido, pero tengo relación. Y siempre digo lo mismo, viste, son muy hijos de putas en ese sentido. Viste, pues esto es muy publicitario, ¿entendés? Son muy... Boludo, o sea, la verdad que la publicidad fue mucho mejor que el arte argentino durante muchos años, ¿entendés? Igual es incomparable, pues no son cosas que se puedan comparar. Pero lo que digo es, siempre cuando alguien quiere hablar mal de algo, te dice, o es muy publicitario, es muy marketinero. En política, porque el marketing hace marketing, ¿viste? Como si fuera... Tiene mucho marketing. Y uno se siente como culpable. Entonces, yo estoy haciendo esto, soy un hijo de puta. ¿Viste? Digo, ¿no? Estamos haciendo esto. Y la realidad es que en nuestra época no sentíamos eso. O sea, durante muchos años no sentimos. Al contrario, estábamos como agrandados. Porque nos llamaban a todos lados para ir a hablar a lugares y qué sé yo. Porque la gente decía que las tandas eran mucho mejores que los programas. Tengo una pregunta, porque yo leí una nota de Latina donde vos dijiste que cuando vos empezaste a la publicidad la bastardeaban un montón. Sí. O sea, ¿eso por qué? Pero la bastardeaban los que laburaban en publicidad. ¿Y por qué? Igual cuando me dieron el año pasado el coso del título de académico de honor y qué sé yo hice como un mea culpa. Y, lo vimos también. Pero la realidad, yo soy medio bilardista en ese sentido, me encanta Bilardo y creo que hay algo de la búsqueda del enemigo y yo lo hice inconscientemente en esa época, pero era verdad también. Yo trabajé con grandes escritores que laburaban en publicidad, entonces les chupaba un huevo en un punto. Escribían, se divertían un rato, pero lo hacían para ganar guita. Okay. Claro. Entonces, yo creo que nuestra generación tuvo eso, más allá de que quiso cambiar las cosas. Lo primero que quiso cambiar nadie venía de otro lado, todos veníamos de la publicidad. Y ellos venían de la literatura, del diseño, de la arquitectura. Había arquitectos, presidentes de agencias, dueños de agencias. Del arte. Entonces, la publicidad, de alguna manera, me parece que la publicidad de los 80, que tenía cosas, hoy yo lo valoro y lo rescato en algunas cosas, hubo un grupo que grupo de Gabriel, de Fernando Pearson y eso, aunque también después se dedicaron. O sea, Mónica Müller es médica hoy. Esa historia, Sí, yo la conocimos el otro día, Sí. A los 40 años, la piba dijo, puso me a aburrí de la estudiar. publicidad, se hizo médica y ahora es grosa en Sí, medicina. me voy a hacer médica, no es que me aburrí de la publicidad, me pongo un kiosco. Yo le compré un Sí. Me libro. pongo un restaurante. Bueno, había creativos interesantes, Raúl López Rossi, Latana Massa, Gabriel, Fernando Pearson. Pero después había una gran mayoría que era... Entonces, a eso me refería. Bastardeaban desde ese lugar, ¿viste? O sea, era como una prostituta, me pagan, hago esto, pero en realidad hago libros. Pero los creativos artistas, o sea, los escritores, Guillermo Sacomano, yo laburé con Guillermo Sacomano, por ejemplo. ¿Eran buenos publicistas? Escribían, por ejemplo, los escritores escribían bien y eran divertidos, pero después cuando
no sé si tenían un seguimiento tan pasional de la Claro. pieza y cómo terminaba siendo, ¿viste? Mm. Entonces le metían cosas que, Claro. bueno, porque es publicidad, vamos a meterle esto, Sí, ¿viste? sí, un poquito Entonces de... era como que, sí, como que... Sí, como que abandonaban Sí, porque no le les fal- importaba. claro, les faltaba un poquito de amor. No, también tenían como una percepción de la publicidad de esto. Bueno, viste, hay que meterle el ganchito. Claro. Sí, ¿viste? un poco de Que- chimichurri. Sí, viste. Pero Que no lo creo que sentían. ahora se hace, pero de otra manera. O sea, Claro. porque los chicos, por ejemplo, lo hacen maravillosamente bien. O sea, eso, viste. Meten la frenada en el medio comercial, tipo, después vuelve a arrancar. Hay como Claro. cosas, pero creo que lo hice de pendejo y fue como una lucha que tuve que me sirvió para después que pasara lo que pasó. Pero la realidad es que tuvimos como una visión más internacional de cómo eran las cosas afuera y acá no a ese grupo no le importaba cómo se hacían las cosas afuera. me parece. Claro. Una consulta. Nosotros investigamos un poco y también le preguntamos a conocidos si querían hacerte alguna pregunta, aprovechando que venías. Sí. Y todos pasaron varias preguntas y hay uno escribió, dijo... si- Mucha gente mala, también, dale. No, pero uno escribió y dijo si sentís o sentiste que sos bueno. O sea, si crees que sos bueno o cómo es esto de... O crees que las cosas un poco se fueron dando y fue a causa Es de... una pregunta mala, pero no importa, la voy a contestar. A ver, yo creo que hay gente, o sea, hay gente que se cree que es buenísima y no lo es, hay gente que se cree buenísima y lo es, hay gente que se cree malísima y lo es, hay gente que se cree malísima y no lo es. Yo creo que transito por distintos lugares. Igual creo que ser bueno o malo no es lo único. O sea, me parece que uno puede ser bueno o malo, pero también hay otras cosas que nos persiguen, digamos. ¿Haces mucho o poco? ¿Viste? También es casi tan cuestionable como lo bueno y lo malo es, ¿se me ocurre una sola idea o se me ocurren un montón? Y uno se persigue también con eso. También uno se persigue si son siempre parecidas o las hago distintas. Entonces, yo no creo que ser bueno o malo sea lo único, me parece. Y creo que yo creo que hay un balance que es bueno, me parece. Y yo creo que por eso también me fue bien a mí. Porque, más allá de que creo que soy como una especie de buen curador, y que creo que sé ver las cosas, o las veo, pese a que soy miope, gran miope. Creo que uno tiene que dudar también. La seguridad hace cosas terribles. O sea, en el nombre de la seguridad, las personalidades destrozan cosas. Entonces, a mí me gusta dudar. Y esa duda tiene que ver con ser bueno o ser malo, me estaré equivocando o no me estaré equivocando, ¿cómo es esto? Entonces te pregunto a vos y después dudo de vos. Eso, Claro. eso es tremendo. O sea, yo he hecho cadenas de dudas. O sea, te pregunto, vos me decís una cosa, el otro me dice otra, otro me dice otra, entonces es lo peor que puedes hacer. Viste que dicen que peor cosa que un médico es tener dos. Y Sí. es así, es verdad. Es literal. Es Eso tremendo. Es literal. Bueno, y esto es medio así, entonces yo creo que tampoco no sé si me gusta decir si soy bueno o no. Yo creo que sí que soy bueno, o sea, tengo que decir en el fondo O a sea- mi psicólogo, pero todos hemos dudado, me parece, en algún momento, o yo he dudado, y tengo días que me siento chotísimo, y siento días que me ¿Sentís siento buenísimo. y ¿El siento síndrome días- del impostor lo tenés? Sí, en muchas cosas, no solamente en la publicidad. Yo creo que todos tenemos un poco de síndrome del impostor, me parece. Pero me parece que ya no me lo cuestiono eso. Tengo días malos, tengo días buenos, tengo días de mucho, tengo días de poco, tengo días de distinto y tengo días de iguales. Entonces, convivo con eso, conviví, sigo laburando, o sea. Pero conocí gente que muy segura. Vos le preguntás a un cliente sobre mí y te dice que soy insoportablemente seguro, seguramente. Pero bueno, uno no cuenta sus miserias. No. Obvio. ¿Cómo es un poco
tu rol hoy en la agencia? O sea, Mi rol en la agencia. ¿qué es lo que haces todos los días, por ejemplo? A ver, la agencia, nosotros vendimos en el 2008. Megonomus Pulse en el 2008 se termina de vender y a mí IPG me ofrece seguir al frente de la agencia. Fernando se va y seguimos hasta la pandemia 2019-2020, que ahora me doy cuenta también, IPG fue comprada por Omnicom, no sé si saben, bueno, que en esa época empezaron como a reordenar la compañía y parte de eso, Low no era la network más piola, ni mejor, ni que hacía mejores negocios, de IPG, Macan y FSB eran mucho más importantes, RGA después. Bueno, entonces empezaron como un plan que se estaban yendo de lugares en Suiza, en Austria, en agencias donde tenían un 50%. Acá en Argentina tenían el 100% y la manejaba yo. Entonces veníamos con este tema, mira, qué sé yo, queremos, o sea, estamos en un plan de irnos de lugares, nos queremos ir de acá. En el fondo había otra cosa, pero bueno. Y digo, mira, pero es distinto el caso, pues la agencia es tuya, sé lo que quieras. O sea, ¿qué me querés? O sea, yo cruzo y abro otra agencia, ¿entendés? Por más que vos te lleves tus clientes. Bueno, y entonces fue como una especie de recompra, pero me pagaron. Fue un gran negocio que hice. Increíble, te diría. En el medio de la pandemia, con Zooms, con abogados y qué sé yo. O sea, ¿te recompraron la agencia? No, me dieron las acciones y me dieron plata. Ah, ok. Pasó a ser 100% tuya. Sí. Ok. Y me depositaron una guita mucho. Te compraron. No me compraron porque era de ellos. Claro, fue el negocio de tu vida. Sí, el gran negocio de mi vida. O sea, jamás se me ocurrió. Se dio. O sea, ¿te compraron las agencias, No. las acciones que eran suyas? Ponele. Me pagaron por quedarme con la agencia. Ah, ok. Esa me gusta más. Ok. Increíble. Es como, Tremendo. tiene una cosa media mala, viste, de chotísimo. Mirá, boludo, me pagaron para ir. Pero bueno, Por irse. fue así. ¿Y cómo? y por- Entonces, ahí la agencia, yo sabía que ellos no soportaban, había un grupo de globales, esto igual ya sé que llega a Londres, pero en Londres que no soportaban que nosotros manejemos la cuenta de Axe como la manejábamos. O sea, que era como la manejábamos, teníamos full contacto con el cliente directamente, no intervenía nadie, el grupo que atendía a Axe era todo un grupo de la agencia y de hecho teníamos una persona sentada en Londres pero la tenía en otro lugar y nos pagaban directamente a nosotros, no lo soportaban. Pero Claro. yo ¿por qué lo hacía? No por la guita, o sea, yo lo hacía porque nosotros competíamos contra BBH y yo tenía que tener los mejores creativos que pudiera acá en Argentina. Por eso había que pagarles y para eso si ellos cobraban la guita y me la mandaban a mí, olvídate, me llegaba el 10%. Entonces yo necesitaba esa plata para tener gente en cantidad y en calidad muy buena. Y por eso es que hicimos las cosas que hicimos. No se lo bancaba, entonces yo ya sabía, cuando empezaron con esta negociación dije, ya sé que se van a llevar a Axe y qué sé yo. Nada, y se la llevaron después. Igual, qué sé yo, la satisfacción es que no hicieron cosas tan buenas. O sea, tardaron mucho tiempo hasta hacer algo más o menos. Porque Axe también se cayó después. Y entonces quedó una agencia más chica, post pandemia, yo post pandemia. ¿Cuántos Yo era empleados un son? tano, pese a que no tengo ni una gota de italiano en mi sangre, tengo sangre portuguesa, española, catalana y siria. Y yo iba todos los días a la agencia, todos los días, y ahí me encontraba con las cosas, la agencia era mi lugar. Yo creo en eso, o sea, la verdad que la virtualidad no me parece buena, pero bueno, hay una parte de la virtualidad que a mí me hizo bien primero que me frenara, algo como la pandemia. Yo disfruté mucho los primeros 8 meses, los disfruté increíblemente. Sentí una sensación de libertad que no había tenido nunca. Wow. Muy raro, pero me sentí libre. Y libre de leer un libro, de mirar una serie, o sea, vi series que no, o sea, por ejemplo, no había visto Mad Men, siempre veía algún capítulo, me habían regalado en su momento, no sé, 2 temporadas en cassette, y siempre veía un poco y siempre decía, no, la voy a ver toda junta.
Y la pude ver en la pandemia. Claro. La vi toda en la Serión. pandemia. Entonces, a mí me cambió también la pandemia. Y creo que lo que le pasó a un montón de gente, a Carlos, Ramiro, que se fueron, o sea, hicieron 4 años, 5, y se fueron a la mierda, y se fueron, y el gordo se fue a hacer política, y el otro a dar vuelta por no sé qué, y todo el mundo se fue, y lo único que quedaba en esa época era yo. O sea, de mi generación era yo. Y muchos abajo mío también se habían retirado. Entonces, creo que fue algo bueno que me pasó, pero a mí esto me sigue gustando. Entonces, para mí es como, está bueno esto de una agencia mucho más chica, donde yo por ahí hago laburos que había dejado de hacer hacía muchísimos años, y esto, o sea, hago posteos, chicos. ¿Cuántos Me clientes divierten, tienen ahora? Pero porque me divierte, ¿no? Porque, ¿Cuántos clientes tienen ahora? Tenemos clientes y proyectos, pues también es un mundo de proyectos. Claro. Clientes fijos debemos tener 3, 4, y después me entran proyectos que me divierten también. Estoy haciendo un proyecto ahora que no puedo decir nada todavía, pero con otro creativo que me llamó, ¿entendés? Que medio de mi época, para un cliente grande, entonces está buenísimo, nunca había laburado con él. ¿Y cuántos son en la agencia? Fijos, tenemos 10, ponele. Poco. Pero ok. manejamos freelance. Sí, lo que me cuesta es, creo que más o menos, pero tengo, por ejemplo, gente con la que freelanceo, pero que la tengo más por Claro. este tema de no estar buscando todo Sí, el sí. tiempo. Entonces, tengo como ciertas relaciones. O sea, hice una combinación rara, pero este mundo de la publicidad es raro. Totalmente. Entonces, me parece que también yo soy medio contracíclico en algunas cosas, y ante tamaños de agencias gigantes que hay hoy, tamaños desmesurados, qué sé yo, me divierte tener una agencia chiquita. Y en el 97, cuando abriste la agencia, Sí. ¿por qué elegiste abrirla? Yo estuve, los últimos años, yo estuve en Young más o menos 8 o 9 años, y en los últimos 2 años, Darío me dijo que me iba a dar acciones. Yo no se las pedí, pero después me interesó, mi mejor amigo es abogado, fue una franela, eso es lo único que le critico a Darío, pero se la perdió, en realidad ni siquiera estoy enojado, lo quiero mucho a Darío. Y fue una franela, y era por creo que no sé, 3,5%, un 4%, pero me pareció divertido, me gustaba, y yo estaba encantado con la agencia. Y eso se demoró, y esa franela hizo que en mí que dije, pero ¿para qué quiero ser socio de acá? ¿Para qué quiero ser socio de acá si puedo tener una agencia? Y me llamaban mucho de agencias que querían que haga lo mismo que había hecho en Young, o sea, dar vuelta a una agencia. Y eso me daba mucha paja. O sea, dije, no, quiero hacer algo que sea distinto. Y creo que lo distinto en esa época era abrir una agencia. Y bueno, eso. ¿Y cómo fueron los primeros clientes? ¿O cómo llegaron? No fue muy bien de entrada. Igual yo no estaba contento. No, sentí que el laburo que estábamos haciendo ahí no era el laburo que yo quería hacer. En los primeros años. Sí. Sin embargo, ganamos un montón de clientes, nos iba bien, ganamos premios, pero había algo que no. ¿Y cuándo llegó eso que querías? No, llegó algunos años después, sí, 3.º, 4.º año. Y después pasó algo también con el doble comando, ¿no? O sea, con Fernando. O sea, Fernando se fue después a laburar afuera porque fue una estrategia que hicimos por la cuenta de Unilever y qué sé yo. Entonces, ahí es como que la agencia, no digo que mejor o peor, pero tenía un solo, sino muchas veces tenía este doble comando, ¿viste? Por eso decía algo a alguien y después Fernando sin saber, sin malicia ni nada, te decía a vos, pero te decía por ahí lo contrario. Entonces se armaban como unos quilombos ahí medios extraños. Entonces, ahí es como que también se terminó de componer más la agencia. Y yo creo que es difícil igual tener socios, es difícil. A mí yo creo que por ahí me echo la culpa yo. Creo que, así como vos me preguntaste, y por ahí nunca me lo había cuestionado, sí, nunca me fui con ningún director de arte. O sea, siempre fui solo. Y no pues yo sea un tema, no soy un tipo ni egoísta, ni que es como que se dio, ¿viste? Sí. No te preguntamos Ustedes tienen que decir eso. No yo. por tu gusto de helado. De helado. Y mi combinación
predilecta es limón y dulce de leche. No, ¿cómo limón? Interesante. Sí. Limón y dulce de leche. Y si Hernán. tengo que elegir uno, dulce de leche. Ah, Hernán. Odio granizado. cuando traen un pote así de dulce de leche, que todo el mundo se pelea por dulce de leche y traen... Tengo un amigo que es tremendo, que le tenemos prohibido comprar nunca, y, ¿viste? Trae y compra esos... Le venden, para mí están todos vencidos, porque le venden esos, ¿viste? No sé, aromas del más allá. Pinotos al whisky. Sí, no, tremendo, tremendo. Pero me gusta así limón y... ¿Pero granizado o normal? No, me gusta el normal, Clásico. clásico. Pará, y volviendo a la publicidad ahora. Sí, En varias entrevistas nombraste un término que se llama juniorización. definiendo que la época. Sí. Sí. ¿Qué, ¿Podés explayarte un poco más sobre eso? O sea, No, a ver. Creo que a diferencia de otras épocas donde había como el avance, o sea, los redactores aprendían a escribir, los directores de arte a diseñar, o sea, había como una escala que vos ibas creciendo. Creo que ahora, como muchos órdenes de la vida, todo como es más rápido. A esto agregale el porqué también de la situación de ahora, tiene que ver con mucha gente que se fue afuera, con mucha gente que dejó la profesión. Entonces se armó algo donde, para mí, tampoco no con mala leche, pero es como que hubo para mí una camada de gente muy buena en la Argentina que no preparó a la gente que la iba a continuar. Y ahí la publicidad empeoró. muy buena definición. O sea, la culpa no es nuestra, sino de los que están De un los que poco están más arriba. nuestro. Muy buena definición, la verdad. Sí. Hernán, ¿y tus edificios favoritos de Buenos Aires? Edificios. Sí. ¿El Cábana? Me gusta el Cabanac. No, bueno, Sí, me gusta. donde está el banco hipotecario. También, obvio. Detesta. Sí, o sea, más que me gustan arquitectos argentinos, obviamente me gustaba. Es como un Boca River, Mario Roberto Álvarez y Testa, me gusta Mario Roberto Álvarez, pero de más grande empecé a entender a Testa y hay muchas cosas de Testa que me gustan y otras que no, y cuando lo entendí un poco más, esas cosas que no me gustaban, me gustan, Y sí. y la gente me dice, estás loco, pero me gustan. Y hoy, hoy mejoró mucho y hay todo como una generación muy interesante de arquitectos, pero me parece también como una falta de respeto hablar de arquitectura. O sea, me gusta, la disfruto, voy al centro, voy poco al centro y cuando voy soy medio como pajuerano, ¿viste? Miro los Estás de turista. edificios y me encanta, y Catalinas me parece maravilloso, me parece el mejor lugar de edificios de Buenos Trabajamos Aires. ahí ahora. ¿Están en Catalinas? Sí. ¿Quién está en Catalinas? ¿Qué agencia? En Globant, GAT. Ah, ok. ¿Están en Catalinas? Sí, Sí. Ah. No, te morís. Es una increíble. locura. ¿En cuál? ¿Qué edificio están? En el En edificio de Globant. Globant. Ah, ok. Bueno, ese lo hizo el de Globan. Es el último. ¿Es uno nuevo? ¿Cuál es? Sí, creo que es bastante Sí, es nuevo. ¿El que bastante. te queda sobre Madero? Sí, Sí. Ese exactamente. es el de, ¿cómo es? El de MM. Ay, estoy muy mal, chicos. Ahora por eso a veces no me meto en lugares. Después me voy acá y te nombro 800 edificios. Las cámaras. Las cámaras son terribles. No, sí, Catalinas me encanta. Me encanta Catalinas. Carlos nos contó la anécdota de que el Puente de la Mujer lo hizo un publicista. Sí, no sé si es verdad, lo escuché ese, no sé si es verdad. Puede ser. Elegimos Yo creer. era muy amigo. Para Ah, mí, ok. sí, yo era muy amigo de Jorge. Gran creativo. Siempre digo que fue un desperdicio. Hay varios desperdicios en la publicidad. Para desperdicio porque no le Porque- salían los laburos. No, desperdicio porque no siguió laburando en esto. O sea, se retiró joven, se fue a Miami, abrió una agencia que no pasó nada. Pero en una época éramos compañeros de la Facul y él era director general creativo de Ogilvy y yo de Young y era como que competíamos, pero éramos muy amigos. Estuvimos a punto de abrir la agencia. Wow. Mirá. Hablamos varias veces. Tremendo. Y Lo que no pudo ser. Lo que no pudo ser. Y nos llevábamos muy bien.
lo quiero mucho y hace un montón que no lo veo. Es muy difícil de encontrar, Jorge. Pero bueno, el Pasota Fernández también era un tipo que era un poco más grande que yo, laburó con Gabriel, una época buenísimo, otro desperdicio. Lo último que hizo creo que fue, estaban en Fontana Rosa, que después yo trabajé con quien fue su coequiper en Rato, que era Ariel Pari, y era buenísimo. Y el año pasado, cuando me dieron esto de la academia, lo vi, lo busqué millones de años al Pasota. Imposible, aparte se llama Roberto Fernández. ¿Sabes cuántos hay? 1000. Claro. Yo nunca encontraba, y de golpe lo veo ahí, me vino a saludar, fue a ver porque me lo daban y digo, no puedo creer. Entonces quedamos ahí, al final no nos vimos, pero quedamos que tenemos que ver. Increíble. Y con Jorge también es dificilísimo, pero lo quiero mucho. Yo creo que él fue súper importante en esa primera etapa y se retiró muy rápido. Y laburaste con Dreyfus. Sí. Esta fue otra de las preguntas un poco de la comunidad que nos dijeron, bueno, que cuente un poco algo sobre eso. ¿Cómo es? Era una leyenda. Sí, le decían el loco y sí, estaba medio loco, Gabriel. Medio loco. Un tipo súper inteligente, súper preparado, con un humor negro como nunca vi. Y ¿Te gustó su libro? sí, me gustó. Pareció divertido. Está muy bien. Obviamente, para mí fue como habla de mí, entonces siempre habló bien de mí. O sea, es como, yo creo que también le serví un poco a él esta cosa de continuidad y qué sé yo, pero era de verdad eso, qué sé yo lo quería mucho. No trabajé mucho tiempo directo con él porque él en esa época estaba enfermo, entonces fue todo un tema, ¿viste? Entró, después laburé con un director creativo suplente, que es buenísimo. ¿Cómo? Director creativo general suplente, que lo repasó a Gabriel cuando Gabriel estuvo enfermo en Yegan Rubicam, Wow. en FSD. Pero, perdón, ¿esa persona laburaba en la agencia? No, Estaba y en hacía el banco. suplente? No, estaba en el banco. O sea, entraba y... ¿Pero le pagaban por estar en el banco? No, lo trajeron, yo no lo conocía del ambiente tampoco. Puta, el otro día me dijeron el nombre, ya me va a salir. Hoy es un fotógrafo de culto en el mundo de la fotografía artística. Wow. Mirá. Y Tremendo. laburó conmigo de director general creativo. En esa época yo hice un comercial de Visa con él, que eran unos nenitos que iban típico al viaje, como si yendo de acá a Mar del Plata en un verano, y que se contaba en esa época, contaba los carteles, había un juego donde contabas cuántos carteles. Entonces eran pendejos que contaban 1, 2, 15, 20, 30, y al final lo que contaban eran las calcos de Visa en los negocios. Entonces decía, el pendejo decía, no sé, 220 y 15.000... Calcos. No, hay 15.000 establecimientos, se decía. Y 15.000 establecimientos más son los que tiene Visa en toda la Argentina. Claro. A veces lo hice con él, ponele. No era un tipo muy creativo, no era un tipo muy... Era sanjuanino. Mirá. Puta, no me puedo acordar el nombre. Y bueno, lo suplantó a Gabriel en esa época. Pero Gabriel era muy bueno. Yo aprendí de Gabriel, pero no de haber trabajado con Gabriel. Yo aprendí de todas las cosas que yo miraba de Gabriel. Yo me leía todos los textos de Gabriel. En esa época que hablamos al principio, en los 80, donde yo era una esponja. En esa época yo leía todo, veía todo, investigaba con quién lo hacía, cómo escribía. De hecho, me peleé con Gabriel en un momento. Lo dejé clavado en una presentación. No. Pues me corrigió. Habíamos hecho la campaña de Aerolíneas Argentinas de Gráfica, que ganó tantos premios y qué sé yo. Y el texto, si vos te fijás, tenían solamente 2 liñitas de texto abajo. No decía nada, decía una bajada nada más. Y él no había aparecido, esa época recién estaba volviendo de su enfermedad, no había aparecido y aparece, no sé, el día antes, a la noche, trabajábamos mucho de noche. Y dice, bueno, no, este texto, qué sé yo, cambié todos los textos. Y me enculé. Entonces el día siguiente no fui. No fui a la presentación, no nada, no fui. Y me dijo, yo la verdad te tendría que echar, pero no te voy a echar. Y en el libro creo que dice algo de eso. Como que me tendría que haber echado, pero bueno. Hernán, ¿la mejor campaña de tu vida? Si No, tenés no que te- elegir una. Mirá, una vez me invitaron de una radio, y me preguntaron, lo que hacían era, bueno, los 5
temas que más te gustan? Y yo dije, yo no puedo contestar esta pregunta. O sea, es imposible para mí. Si yo elijo 5, estoy sintiendo que estoy dejando afuera 150. Y lo mismo me pasa con esto. Entonces, no sé si puedo decir 1, porque sentiría que, digo, qué boludo. Y aparte, de acá que me acuerdo, le digo, tengo muy mala memoria de todo lo que... Pero yo te puedo hablar de clientes, o de marcas, o de cuentas. Me parece que Axe hicimos trabajos increíbles, Canal 13 hicimos trabajos en su momento increíbles, Aerolíneas hicimos laburos increíbles, más para acá, qué sé yo, lo que hicimos para Fox, Who, por ejemplo. Justo hoy encontré, estaba ordenando los premios, ganamos como creo 2 Grand Prix seguidos de tele, Wow. uno virtual. Qué locura. Pues uno lo vi en pandemia, ganamos creo que en el 2019, que fue la entrega de premios virtual del Círculo. Para mí es muy importante el Grand Prix del Círculo y sobre todo el de tele, vamos, más allá de que ahora es el mundo de los casos. Yo siempre digo, no hay nadie que venga y te diga, che, qué bueno el caso. No, obvio. La No idea. existe No eso, existe, ¿entendés? no. No, pero alguien que no pertenece al mundo de la publicidad, No. dice, che, qué bueno el caso de... El caso. Y acá todos hablan de casos. Entonces, no es porque esté defendiendo un comercial, pero digo, de hecho lo ganamos, los últimos 2 que ganamos, que fueron 2 años seguidos, los ganamos con un pseudo documental, con una peli larguísima de Fox, que era Who, y al año siguiente con Espumante, que también era un falso Buenísima. documental que nos cagamos de risa haciéndolos. Los 2 me divertí muchísimo. Juan Picarrizo, que fue como el último director general creativo que tuve, hubo un par más, pero fue el tipo con el que más me divertí laburando y que lo quiero muchísimo y que creo que él también se divirtió mucho conmigo. Pero me divertí mal, pese a que funcioné como su padre, qué sé yo, porque es un nene en el fondo. Pero, y esos 2 laburos, bueno, con Fox terminamos perdiendo la cuenta, porque pasó algo, filmamos 2 días, compraron todo, qué sé yo, y dijeron, ¿sabes qué? Conseguimos al pibe de The Walking Dead. Así que hay que ir ya a filmarlo. Pero pará, estábamos armando todavía el guión y qué sé yo, habíamos vendido la idea. Entonces tuvimos que ir a filmar, entonces escribimos, ahí lo llamé a Pedro Mairal, a quien conozco, Mirá. y él vino a laburar con nosotros 2 días, a reescribir cosas, nos cagamos de risa, y él no lo podía creer, un delirio. Él aparte se cagaba de risa, tiraba cualquiera y nosotros se lo agarramos. Esto es buenísimo. No, dice, ¿cómo vas a poner esto? Sí. Entonces, tampoco podía creer que lo que terminamos escribiendo, a los 10 días yo fui a filmar esa parte con el pibe en New York, que en realidad Tremendo. era New York como si fuera Sí. México. Bueno, armamos todo, que yo, filmamos ahí, o sea, ahí filmamos un día, después fuimos en Austin, filmamos 2 días, separado, otro día. Y después en México, que yo no fui, filmamos 3 días, creo. Yo fui a Austin y fui a Nueva York. Y después fue Juanpi. Bueno, armamos todo, qué sé yo, y hicimos como un cambio, y el contrato con este pibe de Walking Dead era lo que le habíamos mandado, que era en realidad como una especie era como un resumen, no era el guión. Pero cambiábamos la idea, la idea era otra, de por qué el pibe lo mandaba a matar. Y cuando presentamos, el representante dijo, esto no es lo que yo firmé. Oh. No, tú tienes. Imagínate, Fox, representante de un pibe que era súper exitoso de la serie. Y nosotros diciendo, bueno, pero... Le salió algo mejor. No. Y dice, no, y era toda la primera parte. O sea, era el diálogo de la primera parte que habíamos filmado en Austin. Entonces, el cliente ya había hecho una prueba, o sea, Fox, imagínate, locución en off del intro a eso, y viste, era buenísimo empezar con un diálogo en ese lugar, viste, con todo el coso de llegar era una road movie en el fondo. Y me puse, no, ni en pedo esto, filmemos mediodía en Austin, mediodía de nuevo en el mismo lugar, mediodía. Le debe haber salido $100.000 más, no sé. Y creo que no me lo perdonaron nunca. Pero bueno, salió así. Y la verdad que era así. Claro. Era así. Sí, tremendo laburo. Y
y fue espectacular. Pero bueno, nos costó en un punto. Más allá de que cambiaron la gente, qué sé yo, porque estos son los que. Perdón, ya llegando un poco al final de la Sí. entrevista. Yo hablo ¿Tenés- muchas veces. ¿Tenés alguna anécdota con Maradona? Que hay- No. ¿No? Sí, tengo una. Sí, tengo una. Pero no de haber trabajado, nunca trabajé con Maradona. Anécdota. Sí, fui a comer en un restaurante con Flavia Moraes, que era una gran directora. Yo empecé a traer directores, fui el primero que empecé a traer directores de afuera, con lo cual me gané un poco el odio de algunos directores nacionales. Fuimos a comer, habíamos filmado algo, fuimos a comer a un restaurante en Palermo, en esa época no era Palermo esto. Estoy hablando de años 91, por ahí. Y estábamos comiendo y había una mesa con personajes. Esas mesas, viste que está una modelo, estaba, ¿cómo es el representante de Maradona? Coppola. No sé, un artista, estaba Gatti, un quilombo, ¿no? Entonces digo, qué mesa divertida. Debe estar el Coco Basile, creo que estaba, quizás estaba comiendo ahí. Bueno, nos levantamos y salimos, pues nos íbamos, salgo así, una camioneta con la ventanilla, una camioneta negra, con la camioneta baja, con el vidrio bajo, Maradona. Yo era fanático de Maradona. Esto fue, ¿cuándo fue? Se estaba preparando para el Mundial 90, me parece. Como fue cuando sí, debe haber sido año 89, ponele. Año 89, porque habíamos filmado Doctor Scholl con ella, Doctor Scholl fue en esa época. Entonces, ¿viste esa cosa que decís? ¿Cómo? ¿Viste estos pibes encima que tienen a todo el mundo? Bueno, eso me pasó a mí, no paré de alabarlo y decirle todo lo que era para mí Maradona, lo que significaba, y bla, 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 bla. Y digo, firmame, te pido por favor que me firmes un autógrafo. Bueno, dame, me dice, el pibe re buena onda, bueno, dame, ¿con qué? Él venía de golpe, después subió Coppola. O sea, Coppola se ve que de esa vez se fue, él lo venía a buscar, iba con un pibe que manejaba. Y re buena onda, me dice, no, dame. Y no tenía nada, digo, bancame un segundo. Fui hasta el auto, en el auto abro la guantera y tenía un lápiz y tenía una participación de un casamiento, que era una tarjeta así blanca, y decía, digo, agarré, voy a los pedos, cierro, tomá, digo, vos no sabés, yo seguía, digo, vos no sabés lo que sos para mí, sos lo más grande, no le des bola a la gilada, viste, vos te podés jugar, que te chupo un huevo lo que dice, en esa época estaba medio, bueno, y así dice, papá, esto no tiene, No tiene punta. No tiene punta. Yo digo, me quedé como congelado. ¿Viste? Como yo hice así como para decir, vos no tenés una, ¿viste? Me virome, dice, dame. Hace así, agarra y empieza a hacer. No. Me firma. Me lo da, yo me quedo así, ¿viste? Sube el coso y arranca. Y me quedé ahí con mi coso. ¿Y sabes qué? No sé dónde está. Sí que lo tengo. Pues guardé el lápiz también, obviamente. Era más importante el lápiz que el Sí, autógrafo. obvio. O sea, un lápiz sacado Mordido punta por él, la boca del sacó Diego el- Sí, es genial. icónico. Es genial. Increíble. Y no sé dónde lo tengo. Sé que está, en algún lado está, ¿viste? Porque les dije, soy un gran acumulador de cosas. Estoy para hacer un museo de la Estaría publicidad, bueno. pero es muy. O pero una- está muy centrado en mí, ¿entendés? Entonces es como el museo que hizo Vilas, ¿viste? En Mar del Plata, que después fue un fracaso y no tengo ganas de eso. Podés hacer una búsqueda del tesoro. Está bien, no estaría mal, no estaría nada mal. Hernán, si querés, última pregunta que es, ¿a qué sentís de la publicidad que le falta una vueltita de la industria? Hoy, Sí. y yo creo que me parece al miedo, creo que tiene que haber mucho menos miedo. Yo veo mucho miedo en los clientes, mucho miedo en las agencias, y eso obviamente se traslada directamente al laburo, al trabajo. La otra vueltita para mí es que lo que yo digo, el mundo del hit sigue siendo indiscutiblemente. O sea, Colapinto tuvo una viralización orgánica. O sea, llegaba mucho, a todo el mundo le llegó por distintos lugares y abrieron la pauta después. Ahora, esa película, 15 años atrás, era una película buena, más, dentro de las buenas. Hoy se destaca, con lo cual, hoy haces, o sea, hoy más que nunca, si yo fuese anunciante, diría, o sea, contrataría una agencia que no tenga miedo, que me traiga y me desafíe con eso. Pero yo creo que hoy está todo invertido en ese sentido. Y la otra es, me parece, la profesionalización. O sea, los redactores tienen que saber escribir, los directores de arte tienen que saber diseñar.
parece súper importante. El diseño me parece súper importante. En un mundo con muchas menos palabras, uno puede seducir a partir del diseño mucho más fácil, de una manera mucho más fácil, y seduciendo podés vender, sin dudas. Sí, mucho obvio. más. Perfecto. Mucho más. Bueno, gracias. Gracias, Hernán. Gracias por invitarme. Muchas gracias por venir. Ya sé, se me ocurrió una idea, cayó en la punta de mi lengua y no la quiero abandonar. Lo sé, le falta una cosita, cambiarle alguna partecita, busquemos algo más. No la quiero abandonar, se está por escapar. Se está por escapar. Si buscamos un final, tal vez va a funcionar. Sé que va a funcionar. Ya sé, ya sé. Se me ocurrió una idea, cayó en la punta de mi lengua y no la quiero abandonar. Lo sé, le falta una cosita, cambiarle alguna partecita, le falta una vueltita más.